porque sea más capaz o algo así, sino porque pareciera que en nuestro país es muy común que los padres falten, o es muy común que los padres no estemos involucrados, como que nos han enseñado así un estilo medio machista, en donde el hombre no se involucra en la educación de los hijos, el hombre llega nada más a dar nalgadas y repartir chanclazos, el papá, bueno, en mi experiencia no fue así, ¿verdad? Él llegaba a dar botazos porque era chihuahua, vaquero al fin de cuentas, pero el caso es ese. Regularmente en nuestro país faltan los papás, entonces las mamás tienen que echarle más ganas. El sermón de esta tarde se llama ¿Cómo ser una buena madre judía? ¿No se acuerdan de una obra de teatro que había así? Y está basado en la Biblia y tiene sentido con la Biblia. ¿Cómo ser una buena madre judía? Les invito, vamos a leer 3 textos bíblicos, entonces vamos a hacer un pequeño esgrima. Presenten armas. ¿Se acuerdan cómo son las reglas de esgrima? Presenten armas significa que sostengan la Biblia por gravedad, así sin agarrarla, solo sostenida en la mano derecha o en la mano izquierda, dependiendo si son zurdos o diestros. Y voy a decir el texto 2 veces y no comienzan a buscar hasta que yo diga esgrima. Y el primero que lo encuentre, lo lee en voz alta, no importa que esté parado, sentado o de cabeza, lo lee en voz alta, ¿ok? El primero que lo lea va a ser el que gana. Les recuerdo, presenten armas, digo el texto bíblico que hay que buscar 2 veces y hasta que digo esgrima comienzan a buscar. Presenten armas. Mateo 12:50. Mateo 12:50. Esgrima. Más fuerte. Amén. Punto para las que se alaciaron el cabello el día de hoy. Muy bien, presenten armas. Lucas 8:21. ¿Todavía no busquen? Alexis. Lucas 8:21. Esgrima. Amén. Punto para los que vienen vestidos de personaje de cuento infantil. Es Wally. Presenten armas. A ver, léelo otra vez. Lucas 8:21. ¿En qué versión era? Ah, ok, por eso estaba un poquito diferente, pero en la Reina Valera era el mismo versículo que leímos. Y ahora, Marcos 3:33, presenten armas. Marcos 3:33, esgrima. Híjole, entre los dos, a ver, léanlo los dos bien fuerte al unísono. ¿Síguenle leyendo? Bueno, lo vamos a leer desde el versículo 31. Lo busco yo también. Marcos 3:31 en adelante. Se los leo yo. Fue punto para todas las que vienen de colores oscuros otoñales. Ya estamos en moda primavera-verano, chavas, ¿eh? Dice así desde el versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por eso el sermón de esta tarde se llama ¿Cómo ser una buena madre judía? Porque según este versículo, podemos ser la madre de Jesús. ¿En qué sentido? ¿En que le ordenamos y que le decimos, Jesús, recoge tus calcetines del piso? No, sino en el sentido de que pertenecemos a la familia del Señor, al reino de los cielos. También podría tener otro título. Le puse originalmente este sermón, reacciones, acciones ante las decepciones de los que te traicionan. Pero ya después no me gustó mucho ese título porque me pareció que era demasiado largo. La idea es muy sencilla. En la familia normal, en las circunstancias de vida normal, en las circunstancias de que vivimos como seres humanos, va a haber personas que nos decepcionen y que nos traicionen. Y en esta etapa de la adolescencia, que están algunos de ustedes,
o que ya pasaron algunos de ustedes, aunque entre los hombres el día de hoy la adolescencia dicen que dura hasta los 35, así que todavía tienen esperanza. Ocurre esta decepción con respecto a los padres, es decir, nos sentimos como que nuestros padres no son todo lo maravilloso que pensábamos que era. A mi hermano y a mí nos costó mucho trabajo eso, porque realmente nuestro padre sí es bastante maravilloso, pero eventualmente tuvimos esa decepción. Es decir, eventualmente descubrimos que no es Superman, que hay cosas que no puede lograr, que hay cosas que comete errores, etcétera, etcétera. Es más, cuando estaba en la UNAM me metí a algunas clases de psicología porque quería ser adjunto de una materia que se llama Psicología y Comunicación, entonces me metí a un cursito por ahí y eventualmente fui adjunto y leí mucho de psicología y descubrí ahí cuáles son mis traumas. Dicen que los psicólogos por eso estudian psicología, porque dicen que todos están medio locos y quieren saber qué es la locura que tienen, y ahí leyendo esos libros, soy yo, sí es cierto, tengo una reflexión, no sé qué, no me acuerdo de los conceptos. Pero a veces nos llega a pasar eso, incluso culpamos a nuestros padres de ciertas cosas. Yo estoy traumado y tengo baja autoestima porque mi padre una vez me dijo que no sé qué, o porque mi mamá una vez dijo que yo soy no sé qué. Yo le reclamaba mucho a mis padres cuando era niño, que cuando se caía algo en la casa, si era yo el que lo había tirado, me decían, ¿qué tiraste? Y si era Eli el que lo había tirado, decían, ¿qué se te cayó? Una vez Eli, muy curioso, se cayó él, o sea, él fue el que dio el ranazo, y le pregunta a la pastora, ¿qué se te cayó? Y Eli tirado en el piso, pues el cuerpo. Tenía como 4 años y medio, o 20 y tantos, no me acuerdo. Pero el caso es ese, cuando uno llega a esta etapa de la juventud, como que empieza a entender que los padres no son tan perfectos, y empieza a surgir una especie de decepción, de sentimiento de traición, incluso coraje, y en ocasiones se manifiesta en rebeldía. Tenemos que reconocer una cosa, ciertamente los padres nos decepcionarán, eso no lo podemos evitar, por varias razones. Número 1, porque cuando somos niños sentimos que nuestro padre es Superman. Hoy estábamos en el supermercado, fuimos a comer ahí a la Comer, y Leonel y yo nos detuvimos frente a una pantalla en donde estaba pasando la película de los Avengers, porque luego él me pide que le cuente cuentos de superhéroes, entonces yo le conté la película de los Avengers, y estamos viendo y le digo, mira, ahí está la ballena cósmica, porque le había contado ese cuento, y el Hulk la va a derrotar, y estábamos ahí bien emocionados, y luego ya cuando Hulk derrota a la ballena cósmica en la película de Avengers, me dice, tú y yo podríamos derrotarla más fácil. Y yo tuve que decirle a Leonel, sí, claro, tú y yo podríamos derrotarla más fácil, porque está en esa etapa en la que cree, mi padre es una cosa extraordinaria. Eventualmente se dará cuenta que no lo soy, eventualmente descubrirá que este cuerpo inútil, que ya me está traicionando también, que no soy tan maravilloso. Sí, soy más o menos acá, pero decepcionaré a mi hijo. En parte porque sus expectativas son muy altas y en una mayor medida porque soy un ser humano limitado, incapaz, como nos decía el pastor en el sermón de hoy, vulnerable a un montón de cosas. Y nuestros padres son así que tenemos que entender, cuando nos decepcionan, seguramente es consecuencia de su propia humanidad y de nuestra propia humanidad. Ahora, hay una manera de reaccionar natural ante este sentimiento de decepción que nos dan, digamos, las generaciones previas a nosotros. La reacción más natural es rebeldía, es darme cuenta, bueno, si ellos no son tan perfectos, entonces las cosas que me dicen seguramente no son tan buenas, no son tan inteligentes. Si tú qué me dices, si tú eras peor que yo cuando eras joven y no sé qué. Le dice el papá al joven, no, es que no seas un gañán con las muchachas, respétalas. Sí, todas esas exnovias que cuentas que tuviste y no sé qué. Es decir, hay manera de rebelarse contra eso, de pensar, ni es tan bueno lo que me dicen, ni es tan sabio, ni es tan importante. Entonces no hay razón por la cual hacerle caso. Una segunda reacción también muy natural, digamos que casi carnal. No, aquí tengo otra. Una reacción carnal que podemos tener con respecto a esta decepción. Es que mi esposa me estaba pasando mi sermón, pero lo tuve que volver a escribir. Que tenemos cuando nos decepcionan nuestros padres es rebeldía, es decir, sus consejos no son tan buenos, entonces me voy a rebelar en contra de lo que me dicen, voy a actuar haciendo exactamente lo contrario, casi a veces como para molestarlos nomás, sí, pues para que se te quite, ahí te va, ¿me explico? Otra reacción incluso que podemos llegar a tener es como de un sentido de venganza, es decir, el lastimarnos o que nos vaya mal en la escuela como para que digan, a ver,
que sientan feo por lo que estamos sufriendo. Digamos que eso llega al nivel de berrinche, como los niños que aguantan la respiración, dicen que es una manera de decirle a los padres, cuando me muera vas a ver, vas a ver lo que va a pasar. Me acuerdo mucho de una historieta de Mafalda, en donde Susanita y Mafalda están platicando, y Mafalda está muy enojada y le dice a Susanita, ¿qué tienes? Es que mis papás me regañaron. Y Mafalda, ay, sí es cierto, cuando los papás nos regañan es tan feo. Yo siempre que me regañan me imagino que me voy a quedar sola en la casa, encerrada, porque me mandaron a mi cuarto y que la casa se va a quemar y todos van a salir y me van a olvidar a mí ahí y entonces se van a acordar de lo buena que yo era y van a sufrir porque se van a acordar que por culpa de que ellos me castigaron yo me morí. Y Mafalda dice, sí, cierto, qué ideas, ¿verdad? Y se saca los cerillos de la bolsa y los avienta por ahí. ¡Qué cosas! Es una manera incluso de vengarnos de los padres ante sus decepciones, como que hacer algo a ver para que les duela, para que sufran por lo que me están haciendo. Pero hay otras reacciones también que podemos tener. Podemos perdonarles, podemos reconocer que ellos también están sufriendo. En ocasiones sentimos que los padres nos decepcionaron, porque se divorcian, porque uno de los dos se va, porque uno de los dos de plano falleció y tenemos que reconocer que también ellos están sufriendo. O sea, sí, nos afecta a los hijos esa clase de situaciones, pero para ellos no es una solución tampoco, también para ellos es un problema, así que podemos perdonarles, porque si ellos están haciendo algo mal o si ellos están haciendo algo en lo cual se están equivocando y nos dañan, es porque ellos también están dañados, es porque ellos también están sufriendo. Podemos tal vez incluso restaurarnos, sería otra reacción, es decir, restaurar una relación, perdonar y volver a unirme, o volver a empezar, volver a hacer cambios para volver a llevarme bien con ellos, y finalmente, una reacción superior sería el crecimiento. Pareciera que a Jesús le estaba pasando algo así, no que él se sintiera decepcionado de su madre y sus hermanos, sino que pareciera que su madre y sus hermanos no estaban conformes con lo que él estaba haciendo. Jesús, o sea, ¿cómo podría Jesús decepcionar a alguien? Pareciera que sus hermanos no estaban muy de acuerdo, o en otros pasajes leemos que los hermanos y la madre de Jesús trataron de hablar con él como que, oye, bájale tantito, o sea, cálmala, no prediques tan fuerte. Y tal vez por eso fue la reacción de Jesús, que dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Estos que hacen la voluntad de mi Padre. Como que estaba entendiendo, ellos lo que quieren es que deje de hacer lo que me corresponde hacer, no puedo. Es decir, parecería que ellos estaban teniendo una especie de decepción con respecto a Jesús, no estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Entonces Jesús dijo, está bien, buscaré a otros que sí estén de acuerdo. Él lidió con este sentimiento de decepción o de traición de una manera que nos da a nosotros algunos principios que nos permiten también lidiar con las posibles decepciones de los adultos. Ciertamente nuestros padres nos van a traicionar, nos van a decepcionar, pero eso no significa que sean malos padres, eso no significa que debamos de mandarlos a la porra, significa que podemos hacer algo para lidiar con esa decepción, con esa traición y terminar creciendo para convertirnos en algo mejor de lo que pudieron haber sido ellos y no cometer esos mismos errores. En una ocasión estábamos en una taquería con algunos amigos, Eli y yo, y me acuerdo mucho que Eli llevó en una etapa en la adolescencia en la que le daban coraje cosas muy simplonas. Ya ven que es así bien calmado, bien tranquilo, pero cuando pasaban así cosas muy sencillas como que agarraba unos corajes medio caricaturescos. Y en esa ocasión estaba comiéndose sus tacos y se rompió la tortilla, como pasa todos los días que uno está comiendo tacos, y cuando se le rompe, ¡ay, tortilla, ¿por qué te rompes? Y entonces el amigo que estaba ahí le dijo, cálmate, Eli, no lo hizo a propósito, no lo pudo evitar. O sea, no es como que la tortilla dijo, sí, me vas a comer, pues me rompo para que se te quite. No, fue algo que pasó, pero en ocasiones nos sentimos traicionados ante cosas que no podían ser evitados. Nos sentimos traicionados cuando sentimos que alguien nos debe algo. Es decir, cuando alguien que nos debe algo no nos lo pagó o no hizo aquello que debería de haber hecho por nosotros. Ciertamente los padres deberían educar bien a sus hijos, deberían darnos principios, deberían capacitarnos para enfrentar las dificultades de la vida. Pero tenemos que reconocer una cosa, a lo mejor a nuestros padres nadie los capacitó para enfrentar la vida, nadie les dio buenos principios, nadie les dio una buena educación y por eso no saben cómo hacerle ahora que tienen hijos. No venimos con instructivo los hijos.
Yo recientemente me estoy dando cuenta de varios errores que ya cometí con Leonel, que a ver cómo los resuelvo ahora. Y estamos tratando de averiguar, mi esposa y yo, a ver como que, a ver, aquí ya nos equivocamos tantito con Leonel, vamos a regresarle. Ya le enseñamos demasiado Marvel, vamos a enseñarle la DC, para que tenga de las dos. O cosas más difíciles, más profundas. ¿Me explicó? Es decir, no sabemos los padres cómo educar a los hijos. Nuestros padres a lo mejor nos enseñaron cosas así, pero a la hora de la hora, ¿cómo le hago yo con este? Además, resulta que Leonel se porta a veces como si fuera más listo que yo. Leonel tiene 3 años apenas y ya está en esa etapa de la adolescencia en la que tratan de discutirle a los padres. Oye, mi hijo, hiciste esto. Sí, pero fue porque no sé qué y no sé cuál. O sea, ya está portándose como adolescente. No estoy capacitado para eso. Y lo mismo nos ha pasado a todos los padres del mundo. Así que ciertamente deberíamos hacer nuestro mayor esfuerzo los padres por darle algo bueno a los hijos. Pero en ocasiones nuestro mayor esfuerzo es muy poco, justamente porque estamos muy poco capacitados. Parte de la traición o de esta decepción es que tenemos demasiadas expectativas en nosotros. Los hijos confiamos que nuestros padres son perfectos, excelentes. Dice Melanie que ella cuando era niña sentía que su familia eran millonarísimos, porque a su mamá es maestra, entonces le gustan los útiles escolares, entonces a la hora de comprar los útiles escolares su mamá se la rifaba, o sea, compraba los más padres, los más bonitos, y entonces Melanie siempre sentía, no, mi familia somos ricos, y como su papá trabajaba en un banco, Melanie pensaba que el dinero del banco era de su papá, entonces así como que no, es que mi papá trabaja en un banco. Y ya después, ahora de grande, dice, y no, ahora que me acuerdo, no, vivíamos bastante pobrecitos, pero yo no lo sentía así. Es decir, Melanie, en su interpretación de niña, tenía un alto entendimiento de su familia. Ya ves, así tenemos unas grandes expectativas. Y cuando nuestros padres no cumplen esas expectativas porque son seres humanos normales, ¡pum!, se nos viene abajo ese sueño. En ocasiones nos sentimos traicionados porque pensamos que sus intenciones fueron malvadas. ¿Cuántas veces no han pensado ustedes que sus papás les traen ganas, que les traen ojeriza o algo así, o que están haciendo algo nomás por molestarlos? Ah, pues sí, pues no vas a ir a esa fiesta. Ay, me rechoca que no me dejen ir, como si fuera porque tu papá te odia. Como que naciste y ya nació y me arruinó la vida. Ándele, para que se le quite, ahora le voy a hacer estas cosas. En una caricatura, en una ocasión el hijo le dijo al padre, ay, perdóname por haber nacido, así sarcástico, y el padre, oh hijo, claro que te perdono, y lo abraza. O sea, sí era una ofensa a su nacimiento. Pero esa es una caricatura, no es así. Si nuestros papás se han equivocado y nos han decepcionado, no ha sido por maldad, ha sido por circunstancias de la vida. ¿Me explicó? Si tu mamá fue a recogerte en tubos a la escuela, en pijama y con pantuflas de conejito, no lo hizo porque te odia, lo hizo porque ya tenía que ir por ti y no había acabado de arreglarse. ¿Me explico? Es decir, no es maldad, es circunstancias de la vida. Por eso, aprendamos estos principios que tiene la palabra de Dios. Se los vuelvo a leer, Marcos 3:33. En realidad leímos Mateo, Lucas y Marcos, es el mismo versículo. Casi literal, traducción el uno del otro, más bien copy-paste el uno del otro, así que se los vuelvo a leer. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi padre. Primera cosa que hay que hacer ante la traición o la decepción de otras personas, reconocer que los humanos no somos de fiar, reconocer que no somos gente confiable los seres humanos, decepcionamos a diestra y siniestra. En un programa de televisión está un chavo de 10 años y le dice a sus papás, ¿qué creen? Ya tengo novia y ella es vegetariana y nos juntamos después de la escuela y ya no me dio mi primer beso. Y entonces la mamá así toda preocupada le dice al papá, oye, habla con él. Y el papá lo sienta y lo agarra, hijo, los vegetarianos no son de fiar. Y esa fue la gran plática paternal. Los seres humanos no somos de fiar. No confíes en otro humano. Nos vamos a traicionar. Por eso es que nuestras esperanzas no deben de estar puestas en otras personas. Debemos de colocar nuestras esperanzas en Dios. Cuando entendemos esta realidad, que tarde o temprano las demás personas de este planeta nos van a traicionar, podemos aprender a perdonarlos,
porque también podemos reconocer, tal vez yo también pueda traicionarlos, tal vez yo también pueda decepcionar a alguien, así como siento que a veces mis padres me han decepcionado, a lo mejor yo también he fallado en algunas cosas y los he decepcionado. Es decir, nos fallamos unos a otros todo el tiempo. La clave está en eso, en reconocer que es una cualidad humana y que por lo tanto es algo que podemos perdonar, que tenemos que aceptar y que tenemos que superar. Es decir, no quedarnos con esa decepción, no quedarnos en esta idea de que ya pasó y ya se arruinó mi vida, sino entender, no, a todo mundo le va a pasar, lo puedo superar. Ciertamente nuestros padres nos van a traumar y nos van a dejar un montón de problemas, ¿cómo se dice? Emocionales, espirituales, intelectuales, hasta económicos. Pero los podemos superar. No tenemos por qué quedarnos en eso. No tenemos por qué quedarnos así como que, no, es que yo estoy traumado porque una vez me hicieron tal cosa y ya, así me tengo que quedar. No, puedes salir adelante. Hay personas que han experimentado cosas espantosas, horribles, y las han superado. Sin duda que podemos superar el que nuestra mamá haya ido por nosotros en pijama al kinder. ¿Me explico? Es decir, si los que experimentan problemas de guerra, de destrucción, ataques terroristas, lo pueden superar, más aún nosotros podemos superar haber visto a nuestro papá bailar en el 15 años de una prima. A Leonel le dice que le da mucha vergüenza verme bailar, entonces cuando está jugando el América o algo así y meten gol, yo me pongo a bailar así de cotorreo para que llegue Leonel y me detenga. No, padre, no bailes. Eventualmente lo avergonzaré en serio, pero él tendrá que entender, es una circunstancia de la vida. Así que entendamos esto. Primero, aceptar que los humanos no somos de fiar. Así que, ¿qué hago cuando alguien me decepciona o me traiciona? Lo perdono. Lo entiendo como una circunstancia normal. A Jesús, digamos que su madre y sus hermanos están en este momento decepcionándolo. Entendámoslo así, la madre y los hermanos de Jesús, ¿quiénes son? Los hijos de José y de María. Y María. Jesús no es hijo de María ni de José, pero María y José se casaron y dice la Biblia que José no conoció a María hasta después de que hubo nacido el niño, o sea que sí la conoció, y en la Biblia conocer, la palabra significa tener relación marital en donde engendraron nuevos hijos. ¿Me explico? Dice hasta después de que nació el niño, o sea que sí pasó, y hasta nos dice los nombres de sus hermanos. En otro pasaje de Marcos dice que eran Santiago, o sea Jacobo, Judas, no me acuerdo, José y no me acuerdo qué otro. Y sus hermanas, no sabemos cuántas tenía, pero dijo a alguien ahí, y no están todas sus hermanas con nosotros, o sea, hasta cuñados tenía Jesús. Porque eso de que están con nosotros significa que las hermanas de Jesús estaban casadas ahí con algunas personas. Me explico, es decir, había parientes. Seguramente Jesús era visto como el mayor, como el heredero, como el que debía de ejercer la labor de José ahora, pero andaba predicando por ahí. Pero esto es lo más interesante, María y sus hermanos no están creyendo en él, no están entendiendo el mensaje, en este momento por lo menos. Sabemos que más adelante sí lo entendieron, pero en este momento todavía no. O sea, ¿cómo se les ocurre? Seguramente que es una traición eso contra Jesús. Su madre y sus hermanos, los más cercanos, no están entendiendo todavía el mensaje de salvación. ¿Qué les pasa? Jesús no se los reprocha. Jesús no los ataca, no. Los perdona y eventualmente ellos creyeron. De hecho, Santiago seguramente es el escritor de la carta de Santiago. Seguramente es el que nos menciona en Hechos, que fue el pastor de la iglesia en Jerusalén. Nos dice Pablo que estuvo con él, el hermano de Jesús, Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Así que eventualmente sí creyeron. Así que pensemos en esto, todos los seres humanos podemos fallar, hay que aceptarlo y perdonarlo. Segunda cosa, reconocer que la gente no suplirá nuestras expectativas. ¿Se acuerdan de la anécdota esa, o no sé si anécdota o fábula? Van un papá y un hijo a vender el burro y van los dos así caminando, camino al pueblo con el burro, y los ve pasar unas personas y dicen, mira estos brutos, traen un burro y nadie se monta en él, van caminando. Y entonces el papá le dice al hijo, pues bueno, súbete, mijo. Y van con el burro y el niño arriba y el papá abajo, y los ven unas señoras y mira este chamaco desvergonzado, su padre cansado y ya viejo, caminando mientras él bien cómodo en el burro. Entonces el hijo le dice, no, pues papá, cámbiate, súbete tú y yo me voy a pie. Y ahí van, y entonces los ven otras personas y dicen, mire este hombre tiránico,
trae a su hijo ahí jalándole el burro mientras él bien cómodo ahí, ¿no? Y entonces se suben los dos al burro y pasan enfrente de un vegetariano y dice, mira estos malditos come animales maltratando a este pobre burro. La moraleja de la historia es, nunca le vas a dar gusto a la gente. La idea es así aquí, nunca va a haber personas que nos satisfagan por completo. Siempre habrá un poquito de decepción en la gente, de traición. Por eso no debemos de esperar que sea la gente la que supla nuestros deseos, nuestras expectativas, o que nos dé identidad, o que nos dé todo lo que buscamos. Tenemos que encontrarlo en algo más, en alguien más. Si reconocemos que los seres humanos no tenemos la capacidad de suplir nuestro sentido de pertenencia, de suplir nuestro sentido de amor, tenemos que encontrarlo en alguien más. Y ese alguien más es Dios, nuestro Padre, que nos dice aquí que somos sus hermanos, hermanas, su madre. Es decir, que quiere que seamos parte de su familia. Él sí puede suplir estas cosas. Hay ciertas cosas que la familia debería de dar a todo ser humano. En primer lugar, nos debería de capacitar para enfrentar la vida. En la familia se deben de enseñar ciertas cosas que nos ayudan a enfrentar la vida. Buenos modales que te ayudan a relacionarte sanamente con las demás personas. Buenos valores que te ayudan a ser efectivo en el trabajo, en la labor que tengas que hacer. Disciplina para saber qué es lo que debes de hacer y cómo hacerlo y esforzarte para lograrlo, etcétera, etcétera. Es decir, hay cosas que la familia nos debería dar, pero en ocasiones algo falla. Ya sea que a nuestros padres nadie les enseñó, ya sea que nuestra rebeldía no nos deje aprender, ya sea que las circunstancias sociales de nuestro entorno no nos lo permitan, pero algo falla. Y por eso a veces sentimos que no podemos enfrentar al mundo, por eso a veces sentimos que no sabemos cómo hacerle para continuar, porque al final de cuentas no podemos los seres humanos suplir estas cosas. Tenemos que encontrar a alguien más que lo haga. Es aún más importante cuando justamente es por falta de estas personas en nuestra familia que no podemos encontrar estas cosas. Es decir, cuando un padre o cuando una madre no estuvieron ahí, o hicieron un mal trabajo, o nos maltrataron, o hicieron algún daño en contra de nosotros, entonces se hace más importante que encontremos en el Señor lo que ellos no pudieron darnos, y que lo busquemos en el Señor. Cuando reconocemos que no está en otras personas, sino que está en Dios, es más fácil que lo encontremos. En ocasiones tratamos de suplir estas carencias familiares con amigos o con otras personas. Por eso existen las pandillas. Muchas de las pandillas surgen entre personas que tienen hogares quebrantados. Es decir, no tiene papá, no tiene mamá, entonces se une a una pandilla y ahí sí tiene familia. Y hay ciertos valores en las pandillas que son delincuentes, drogadictos, algunos hasta asesinos, pero tienen estos valores de integración, de pertenencia, en donde se portan muy, ¿cómo se dice?, unidos, hermanados. No podemos decir que hay amor entre ellos, pero hay lealtad. En ocasiones algunos incluso experimentan tortura con tal de que no metan a otro compañero de ellos en la cárcel, porque eso les hace falta. Pero qué terrible que tengan que buscarlo en una pandilla. Qué terrible que no se hayan encontrado con el Señor, que les quiere dar eso y más, todo lo que hace falta. Por eso tenemos que reconocer que no está en esta tierra lo que nos hace falta, está en Dios. Una cosa más, nos hace falta aceptar pertenecer a la familia de Dios. Aquí dice Jesús una cosa, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Estaban varios sentados ahí y dijo: estos son mi madre y mis hermanos. En otros nos dice que señaló a sus discípulos. El caso es que había muchas personas ahí, pero sabemos de por lo menos un discípulo que no pertenece a la familia del Señor, Judas el Iscariote. Es decir, Dios le dijo: tú puedes ser mi madre, o mi hermano, o mi hermana, si decides, si aceptas unirte a mi familia. Y nos dice cuál es la manera: obedeciendo, haciendo la voluntad del Padre. Esto significa una cosa: no es automático pertenecer a la familia del reino de los cielos. Tiene que ocurrir en nosotros una cosa. Primero, tenemos que reconocer que lo que tenemos hasta el momento no ha sido suficiente. Tenemos que reconocer que los seres humanos estamos incapacitados para alcanzar el éxito, para alcanzar la plenitud en esta vida. Y tenemos que querer esas cosas. A veces es el problema, que como que no nos interesa.
ser mejores, ser más felices, ser más plenos, como que ya nos hemos conformado, así se tiene que vivir. Ni modo, ya estoy demasiado traumado, ni modo, ya estoy demasiado dañado, como que así me tengo que aguantar. En una ocasión hablaba con un chavo, ateo él, y estábamos acá dialogando respecto al ateísmo y al cristianismo. Mi punto no era tratar de convencerlo de que Dios existe, mi punto era tratar de convencerlo de que él no quiere creer que Dios existe porque no quiere, pero que si lo desea, podría creer en Dios. Y entonces estábamos hablando y decía, a ver, ¿qué quiere todo ser humano? Todo ser humano quiere ser feliz. Y él me dijo, no todo ser humano quiere ser feliz. Y así como que, o sea, no, sí, todo ser humano, ¿quién no querría ser feliz? Y él me dijo, yo ya lo intenté mucho tiempo y no se puede, ya ni me interesa, ya estoy así tranquilo. Es decir, como que tenía tantos problemas o tantas circunstancias que llegó a la conclusión, ¿para qué la felicidad? Es demasiado trabajo, mejor así, con mis traumas, mis problemas, mis errores, me quedo en paz, me quedo tranquilo. Tal vez por eso es que algunas personas no buscan al Señor, porque no quieren algo mejor, porque se han conformado, porque han decidido, así está bien. O sea, sí sufro, sí me duele, pero ya lo intenté, no pude salir, ya lo probé y no pude salir, ni modo, me voy a quedar así. Creer en el Señor para creer en el Señor necesitamos nosotros desear algo mejor, reconocer que la vida que tenemos hasta ahorita podría ser mejor. Y finalmente, significa encontrar en Dios esta posibilidad. Eso significa hacer la voluntad de Dios, no significa nada más obedecer y punto. Significa que deseamos hacer su voluntad, porque hemos descubierto que eso es lo bueno, que eso es lo correcto. Es decir, que queremos obedecer al Señor porque entendemos que cuando le obedecemos nos va a ir bien, que vale la pena hacerlo. Por eso incluye el reconocer que lo que Dios nos está ofreciendo, su voluntad para nosotros, es decir, lo que quiere que pase en nuestra vida, es algo conveniente, es algo que vale la pena para nosotros. Esto significa aceptar pertenecer a la familia de Dios, significa querer tener una mejor experiencia de vida, significa querer ser más feliz, más pleno, significa querer salir de los problemas o decepciones que me pudieron haber provocado otras personas. Y una cosa más, hace falta reconocer que Cristo siempre cumple sus promesas. Tal vez esta es una de las cosas que más nos afecta, que más nos trauma a los hijos respecto a los padres, cuando fallan alguna promesa o algo así. Yo no recuerdo así ninguna promesa que me haya hecho el Paz en donde me haya fallado, que me prometió algo y que no lo haya hecho. No, creo que nunca pasó algo así. Casi ni me prometía nada, no es cierto. Casi todas las cosas que me prometía sí las cumplía, pero me acuerdo mucho, y él se acuerda también, yo creo, de una ocasión en Chiapas. Yo estaba estudiando en una escuela de pintura. Ahí fue donde aprendí todo lo que sé respecto al dibujo. Tomé 3 clases. Y saliendo de la clase, yo salí a las 4 y pues estaba ahí esperando. A las 8 llegó el Paz en la camioneta y llegó y ya llegó. Y yo me subí a la camioneta y ¿qué onda, Paz? Y me abraza, mi hijo, perdóname y no sé qué. Resulta que él había estado en una cita pastoral, o sea, había ido a visitar a alguien y ya había terminado y se quedaron ahí platicando y empezaron a echar acá el chocolate y el cocol y no, es que como vio la América y no sé qué. Hasta que alguien mencionó, oiga, su hijo, que qué padre, mi hijo, que se salió corriendo sin decir ni siquiera buenas tardes y ya fue por mí, o sea, llevaba yo ahí casi 4 horas esperándolo. Una cosa que me pasó es que pasó un hermano de la iglesia y me vio ahí esperando y me dijo, oye, ¿estás bien? Y le dije, sí, estoy esperando a mi papá. Me dijo, ¿no quieres que te lleve a tu casa? Y le dije, no, ahorita viene mi papá por mí, todo iluso, yo eran las 4:30. No fue propiamente una promesa, pero pues sí, como que había cierto así, como que pues debería de venir por mí, ¿no? Y yo tenía todavía la esperanza de que eventualmente llegara por mí. Si nadie lo hubiera mencionado, hubiera llegado él a la noche y pues, Isaac, no sé, pues, se fue con sus amigotes, yo creo, hubiera dicho a la pastora. No, tenía yo 10 años por ahí, no tenía amigotes todavía, todos estaban chaparritos. Pero a veces eso, que los papás nos fallen a una promesa o algo que debieron de haber hecho, nos pega muy duro, nos duele muchísimo. Cristo, Él sí cumple sus promesas. Ha prometido varias cosas sobre nosotros. Número 1, prometió que si creemos en Él, nos salva. Y salvar no significa nada más que nos permite entrar a la vida eterna cuando muramos. Significa que tendremos aquí también una vida que vale la pena vivirse. Nos ha dicho que nos sanará, que nos curará,
Que si tengo dolores y traumas, me los va a quitar. Que si tengo circunstancias de baja autoestima, de problemas alimenticios, etcétera, etcétera, me va a ayudar. Yo estoy pasando por un espacio de anorexia. Cada vez que me veo en el espejo me veo más gordo. Es anorexia, ¿no? Es decir, si tienes un problema de esa naturaleza, Dios te prometió que te lo va a quitar si crees en Él, si aceptas seguirle. Y Él no falla a sus promesas. Ha prometido que nos tiene un plan maravilloso de vida, que tiene un propósito para nosotros, que quiere usarnos de alguna manera y convertirnos en alguien que tenga un efecto en el mundo, que deje huella en la vida de otros. Y quiere cumplir esa promesa. Y tiene el poder para cumplir esa promesa, lo cual significa que lo va a hacer. Lo único que debo hacer es creerle y aceptar, prepararme y unirme a su plan. Esta idea que manejó el Señor, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. No dijo padre, porque queda muy claro que Él es nuestro Padre, que Él es el papá de esta idea. Debemos decirlo así. Cuando Él dice hermano, hermana y madre, los pone como que en un mismo nivel, como que todos somos parte de esta familia. En nuestro contexto mexicano, muchas veces es la mamá la que ejerce mejor autoridad. Muchas veces es la mamá la que ayuda, la que cuida, la que dirige. Haya o no haya papá, en ocasiones tiene que ser la mamá la que salga al quite. Porque tristemente nuestra sociedad, no nada más mexicana, sino toda Latinoamérica, parecería que los hombres muchas veces fallan en eso. Como que no hay ese valor, no se nos enseña el valor de ser padre. Se nos enseña el valor de ser macho, pero no de ser un papá. Así que podemos trasladarlo a esta idea. Dios puede ser eso, el que nos saque adelante, el que nos eduque, el que ya dio la vida por nosotros y por lo tanto va a hacer todo su esfuerzo para llevarnos a la victoria. Por eso a veces decimos en nuestra sociedad latinoamericana que Dios es padre y madre, porque a veces para nosotros tiene más peso el pensar que Dios también es nuestra mamá. Y más aún si nos ha faltado uno de los dos, o papá o mamá o los dos. Más aún si sentimos que nos ha traicionado uno de los dos. Más aún si sentimos que nos han decepcionado. Tenemos que reconocer que en Dios encontramos eso. Un papá, una mamá y más aún una familia a la cual quiere que nos unamos. Este es uno de los milagros más padres de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que Él nos constituye en familia y nos une y nos provee de otras personas, que entreguemos la vida los unos por los otros. Y Él como Padre Celestial provee de padres terrenales, de otros hombres que puedan quererte, amarte, protegerte, enseñarte como un padre. Y de madres terrenales, es decir, otras mujeres que quieran enseñarte, cuidarte, guiarte, como Él lo quiere hacer. Por eso nos corresponde entonces hacer una cosa, unirnos a la familia celestial, unirnos a este cuerpo de Cristo. Ya vimos cuál es la manera, haciendo la voluntad de Dios, queriendo que la voluntad de Dios pase en nuestra vida, reconociéndolo a Él como el jefe, el rey, que sí cumple sus promesas, que me ama, y finalmente permitiendo que su amor se muestre en mi vida a través de estas personas que ha puesto a mi alrededor. La vida cristiana no es una vida para solitarios, es una vida que se debe de vivir en comunidad, en familia, entre hermanos, hermanas, padres, madres, que nos da aquí primos, cuñados, concuños terceros, lo que sea. Nos da los unos a los otros para que nos amemos y para que nos constituyamos en una familia que pueda ayudarnos a sanar cualquier cosa que pudiéramos haber sufrido. Hay un desafío entonces, podemos decir un desafío en dos partes. La primera idea expresada en este pasaje a manera de desafío es esta: pídele al Señor que te sane de cualquier decepción o de cualquier traición que te hayan podido dejar los adultos o tus padres en especial. Pídele al Señor que te quite cualquier trauma, cualquier dolor, por culpa de un mal recuerdo, por culpa de una mala acción o por culpa de una ausencia. Pídele al Señor que te sane, que te restaure en ese aspecto y que te permita encontrar otro padre, otra madre, por medio de quien Dios te sane en todo eso. Y el otro desafío es
unirnos a la iglesia del Señor para que podamos nosotros ser los instrumentos por medio de los cuales Dios pueda sanar a otros. Es decir, pídele una de dos cosas: que te sane a ti de tus dolores y decepciones, o que te use a ti para ayudar a otros a sanar de sus dolores y decepciones. Sin duda que los seres humanos nos vamos a fallar unos a otros, pero Dios no nos va a fallar y siempre mantendrá personas a nuestro alrededor que nos permitan experimentar esta sanidad, restauración o perdón, este amor que nos ayuda a salir adelante, que nos capacite y por medio de quien es Dios nos ayude a entender el plan maravilloso que tiene para nosotros. Vamos a orar entonces y vamos a pedirle esto al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, bendito Dios. Gracias porque nos permites encontrar en tu palabra maravillosa, Padre Santo, esta oportunidad, Señor, de poder formar parte de la familia que tú quieres hacer de la iglesia, Señor, de este cuerpo de personas, Señor, que tú quieres integrar bajo tu control, bajo tu dirección, Señor, para que podamos sanar y ayudar a sanar unos a otros, bendito Dios. Sigan orando, mis hermanos, y sea lo que sea que le quiere decir al Señor, ya sea que le quieras pedir: Señor, sáname, mi Dios, límpiame, cura mis dolores, ayúdame a reconocer tu poder en medio de mis traumas, de las decepciones que me han dejado otras personas. O si le quieres pedir al Señor: Señor, úsame, permíteme unirme a esta iglesia que eres tú para ser un instrumento de sanidad, una persona que tú puedas usar para ayudar a otros a salir adelante. Sea lo que sea que le quieras pedir al Señor, te invito a que levantes tu mano ahí en tu lugar y me permitas orar por ti. Dios les bendiga, jóvenes, señoritas, Dios les bendiga. Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios te bendiga. Dios les bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos. Sigamos orando y digámosle estas cosas al Señor. Padre bendito, gracias, Dios mío, porque nos das esta oportunidad maravillosa, Dios, de encontrarnos contigo, Señor, de poder encontrar en ti solución, de poder encontrar en ti rescate, Señor, de cualquier dolor, de cualquier decepción, incluso de las personas que nos han fallado, bendito Dios. Gracias, Dios mío. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a sanar, a perdonar, a restaurar lo que tenga que hacerse, Señor, y a poder encontrar en tu familia, en tu cuerpo, bendito Dios, hermanos, Señor, que nos ayuden a solucionar esto, Señor, que nos ayuden a restaurar aquello que ha sido roto, bendito Dios. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Vamos a dar nuestras ofrendas. Gracias por estar aquí. Si fallo otra vez o si tengo temor, tú estás aquí. No me fallas, tropiezo con facilidad. Yo sé que me alejé, yo sé que te fallé, mas vengo a fuerzas y levántame, tómame y abrázame, mi refugio solo eres tú.